Saludos amigos y seguidores de mi blog petrolero. Dándole continuidad a la serie temática de la cementación de pozos audiovisual. Quiero en esta ocasión compartir con ustedes mi segunda entrega en la que explicaré los factores que deben ser tomados en cuenta cuando se diseña el programa de cementación para la construcción de un pozo de petróleo. Es importante que el ingeniero de cementación contemple una serie de factores que son influyentes en el correcto diseño del programa de cementación. Para ello, es primordial que se estudien y evalúen ciertos elementos que afectan la cementación, como lo son la geometría del hoyo, fallas en el equipo de cementación, pérdida de circulación de la lechada de cemento, entre otros elementos más que sin lugar a duda deben ser incorporados al diseño del programa. La incorporación de ciertas propiedades físicas de la lechada de cemento en el programa de la cementación de un pozo lo que busca es converger a dar respuesta a ciertos agentes que encontramos dentro del pozo que dificulta que el proceso de cementación se haga correctamente. Es por ello que el ingeniero de cementación debe tomar en cuenta en el diseño de la lechada del cemento todos aquellos agentes que influyan en la variación de ciertas propiedades reológicas. Dentro de estas propiedades tenemos la viscosidad, la densidad, el control en la pérdida de filtrado de la lechada de cemento, el tiempo que tarda la lechada de cemento en fraguar, es decir, el tiempo de espesamiento, la resistencia a la compresión debido a los esfuerzos sometidos a lo que ésta está en lo que refiere a los esfuerzos de compresión de las formaciones, y la reología de la lechada, que al igual que el fluido de perforación, es importante también saber todos los modelos de flujo, como los newtonianos, los no newtonianos, para de esta manera poder establecer el régimen de flujo con el cual podamos bombear la lechada de cemento desde superficie hasta el fondo del pozo. Dentro de los agentes externos a estas propiedades están las condiciones en las que se encuentra el pozo, entre las que figura la profundidad del pozo, ya que al encontrarnos con un pozo de mayor profundidad, la cementación del pozo se hará con mayor dificultad. Debemos de tomar en cuenta también la temperatura y la presión en la que se encuentra el pozo a una profundidad determinada, ya que esto será un papel influyente en lo que es las propiedades de la lechada. El tamaño del hoyo, es decir, el diámetro del hoyo, también influenciará, dado que cuando calculemos el volumen de la lechada del cemento, este volumen de cantidad de lechada de cemento será en un orden variativo en consecuencia al tamaño del hoyo. Y por último, las características que tenga la formación, ya que no es las mismas propiedades del cemento y que se van a diferenciar a consecuencia de las características que tenga la formación en consecuencia de su litología. Si tomamos en cuenta estos factores, debemos considerar entonces ciertos valores optimizados de los parámetros físicos que ya mencioné anteriormente, como lo es el caso de la viscosidad, densidad, control del filtrado, tiempo de espesamiento, resistencia a la compresión y el modelo reológico de la lechada. Dentro del parámetro físico viscosidad de la lechada de cemento, tenemos que tomar en cuenta que existen dos operaciones básicas en el proceso de cementación, que son la bombeabilidad de la lechada y la capacidad existente entre lograr la remoción del lodo de perforación que se encuentra en el pozo en el momento en que se está bombeando la lechada. Para esto es muy importante entonces tomar a consideración la viscosidad, ya que en la cementación primaria es importante que se logre obtener ciertos valores optimizados de viscosidad en la que se pueda desplazar el lodo de perforación al mismo tiempo que la viscosidad sea
controlada para que el proceso de bombeabilidad se efectúe de manera correcta. El parámetro físico de la lechada, la densidad, es uno de los factores más importantes a considerar cuando se diseña una lechada de cemento. La densidad de la lechada especifica la relación agua-cemento, la cual a su vez influye notoriamente en el desarrollo de la resistencia a la compresión durante el proceso de fraguado del cemento. Por ejemplo, en pozos que presentan presiones bajas o en zonas con pérdidas de circulación, lo recomendable es obtener una presión hidrostática de la lechada que sea bastante liviana para que no ocasione daño en la formación. En cambio, en pozos que presentan altas presiones en el fondo, la presión hidrostática debe ser suficientemente alta para prevenir un reventón durante la cementación. Es decir, entonces, que dependiendo de las condiciones del pozo, podemos estimar y contemplar en el programa de la cementación una densidad con valores altos que generen una presión hidrostática alta, o considerar en su caso una densidad baja que lleve a una presión hidrostática baja. Referente al control de pérdida de filtrado, las variaciones en el contenido de agua de una lechada afectan considerablemente las características del tiempo en que la lechada puede espesar. También la rheología y la resistencia a la compresión se ven afectadas por el contenido de agua existente en la lechada. Es por ello que cuando una lechada de cemento se somete a presión frente a una formación que sea altamente permeable, la lechada tiende a perder agua, ya que parte de esa agua se filtra hacia la formación hasta el punto tal en que se llega al agua intersticial, resultando una lechada deshidratada e imbombeable. Tenemos que tomar en cuenta que una de las capacidades que hace de que la lechada pueda ser bombeable es que ésta tenga una viscosidad y una densidad acorde para su bombeo. Esta viscosidad y esta densidad va a ser afectada si parte de esta lechada pierde agua hacia la formación. Por lo cual, en el diseño del programa de cementación, una de las cosas o uno de los factores que tiene que controlarse y debe ir contemplado en el programa es los aditivos necesarios para poder controlar esta pérdida de filtrado si existe una formación altamente permeable. Para el tiempo de espesamiento, es importante definir lo que esto representa en la cementación de pozo. En lo que refiere a las actividades de cementación en el campo, se define el tiempo de espesamiento como el tiempo de bombeabilidad de la lechada, en el cual se puede mezclar y bombear la lechada desde superficie hasta llegar a su lugar final en el pozo. Ahora bien, desde el punto de vista operacional, la principal inquietud es el tiempo requerido para bombear dicha lechada, ya que si la operación de mezclado, preparación de la lechada y posterior bombeabilidad lleva un tiempo mayor al que se estima en el programa, se pudieran presentar ciertas consecuencias desfavorables en esta operación. Por lo que es importante definir el tiempo en el que el cemento pueda espesarse para que las operaciones en sí, cuando se estén llevando a cabo, se tenga estimado un tiempo en el que se pueda hacer la operación de manera correcta. La resistencia a la compresión en lo que es la lechada de cemento se define como el esfuerzo que puede soportar el cemento una vez fraguado, una vez que éste es comprimido. Es decir, es la resistencia que ofrece el cemento ya fraguado a la compresión. En condiciones normales, el cemento fraguado está sometido a fuerzas compresivas en distintos sentidos, tanto en forma horizontal, vertical e inclinada. Todas estas presiones vienen desde la formación, son las llamadas presiones de poro.
Y también actúan sobre el cemento ya fraguado ciertas fuerzas llamadas de tensión vertical. Y estas son debido al peso de la tubería de cementación. Entonces, dentro de lo que es el programa de cementación, se debe contemplar los valores de esfuerzo que puede soportar el cemento una vez ya fraguado, ya que existen fuerzas externas tanto de la formación como de la tubería de revestimiento. La reología de la lechada se define como el estudio del flujo y la deformación de la lechada de cemento como fluido base para implementar las operaciones de cementación. Dentro de la reología de la lechada de cemento se describe también como la relación entre la tasa de flujo, es decir, la tasa de corte, y la presión, es decir, el esfuerzo de corte, necesarias para que éste pueda ser desplazado y bombeado hasta un lugar determinado del pozo. Por lo que definir exactamente cuál debe de ser el régimen de flujo para determinada condición de bombeabilidad de la lechada resulta imprescindible, ya que el poder llegar a seleccionar el modelo de flujo correcto nos dará mayor potenciabilidad y final correcto en lo que es el desplazamiento y fraguado del cemento. Finalmente, amigos, les puedo comentar que la incorporación de nuevas tecnologías y acercamientos al estudio de los parámetros físicos de la lechada de cemento nos acercará cada vez más a poder dar respuesta de todos los factores que son influyentes en los cambios de estas propiedades físicas, como lo que se mencionó anteriormente, el diámetro del hoyo, la profundidad del hoyo y la temperatura y presión de formaciones que, a medida que encontramos yacimientos más profundos, se hace difícil de que las cementaciones se puedan optimizar de la mejor manera, es decir, de lograr bombear una lechada de cemento que pueda fraguar considerablemente y aguantar todos los esfuerzos de compresión a lo que ésta está sometida, referente a los esfuerzos de compresión de la formación y de la tubería de revestimiento. Bueno, amigos, saludos y espero de que este material pueda ser de provecho para todos los amigos y seguidores de mi blog petrolero. Hasta una próxima entrega.